El complicado asunto de las dinámicas familiares en la vejez afecta profundamente a muchos padres ancianos, especialmente cuando enfrentan la decisión de vivir con sus hijos tras la jubilación. Este dilema, que inicialmente podría parecer sencillo, está cargado de complejidades emocionales y prácticas que impactan tanto a los padres como a los hijos. Para algunos, vivir junto a la familia es una forma de reforzar los lazos y garantizar el cuidado en la vejez, aunque la realidad a menudo resulta más complicada. Lo que inicialmente parecía una solución reconfortante para el día a día puede convertirse en una situación de sacrificio constante, en la que los adultos mayores empiezan a cuestionar su propia autonomía y calidad de vida. En una fase de la vida donde se anticipa tranquilidad, surge la necesidad de explorar a fondo lo que realmente implica llevar una vida plena. Con esto en mente, te invito a sumergirte en esta reflexión, analizando las consecuencias de esta elección que muchos de nosotros debemos considerar. Pienso en una amiga que se llama Lea. Tras la muerte de su esposo, decidió mudarse con su hijo más joven, Carlos. Había dedicado gran parte de su vida a su familia, cuidándolos con todo el amor y la devoción que una madre puede ofrecer. Cuando su esposo enfermó, permaneció a su lado día y noche sin quejarse. No obstante, después de su fallecimiento, sintió un vacío en su vida y pensó que la mejor forma de llenarlo sería estar cerca de Carlos y de sus nietos, confiando en que la cercanía familiar aliviaría esa sensación. Será algo positivo para todos, decía con una sonrisa amable mientras llenaba las maletas cargadas de esperanza. Veía la mudanza como una nueva oportunidad para reconectar, acercarse más a la vida de sus nietos y apoyar a Carlos y a su esposa Marina en sus actividades diarias. La idea de reintegrarse en una familia unida era lo que más le emocionaba. Al principio, todo parecía fluir perfectamente. La casa de Carlos era espaciosa, y los niños estaban encantados de tener a su abuela cerca. Antes de continuar, no olvides darle me gusta si te está gustando el video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Ahora sigamos. Lea se encargaba de cocinar, mantener la casa y pasar tiempo con sus nietos, sintiéndose apreciada y necesaria. No obstante, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Lo que solían ser tareas menores pronto se convirtieron en responsabilidades diarias. Lea, que se había mudado allí buscando compañía y apoyo emocional, se encontró de manera inesperada en el papel de cuidadora no oficial. Las tardes que había pensado dedicar a leer o pasear se vieron sustituidas por interminables listas de tareas y obligaciones familiares. Cada día sentía más el peso de sus responsabilidades y disfrutaba menos la compañía que tanto había deseado. «Mamá, ¿podrías recoger a los niños del colegio hoy?», le preguntaba Carlos con frecuencia, y aunque estaba cansada, siempre contestaba con una sonrisa. Con el tiempo, la sensación de soledad comenzó a crecer, irónicamente, en su interior. La vida cotidiana en compañía no le ofreció el consuelo que había anticipado, sino una carga emocional inesperada. Las conversaciones con Carlos y Marina se volvían cada vez menos frecuentes, limitándose a asuntos prácticos del día a día. Sentía que, aunque su presencia en la casa era esencial, estaba siendo cada vez menos valorada, casi como si fuera un simple adorno del hogar. La decepción empezó a envolverla como una sombra de la que no lograba zafarse. Lea comenzó a preguntarse si esta era verdaderamente la existencia que anhelaba para su vejez, si el sacrificio constante de sus propias necesidades y deseos justificaba el precio de permanecer junto a sus seres queridos. La ilusión de disfrutar una vejez feliz y llena de afecto parecía cada vez más lejana, y empezó a considerar la necesidad de buscar opciones, algo que realmente estuviera hecho para ella. Los primeros signos de conflicto surgieron de manera casi invisible, como pequeñas grietas en una pared que había sido sólida hasta entonces. Al principio, Lea encontró normal que Carlos y Marina pidieran su ayuda con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Ella estaba dispuesta a ayudar, después de todo, siempre había sido una madre dedicada y creía que su presencia allí era para contribuir a la familia. Con el tiempo, estas peticiones pasaron de ser ocasionales a convertirse en algo común.
Lo que antes era simplemente un favor se convirtió en una demanda constante. Empezó a darse cuenta de que, poco a poco, sus responsabilidades aumentaban, mientras que el tiempo que solía dedicar a sus propias actividades y descanso disminuía notablemente. La situación empeoró cuando empezó a notar que su presencia era vista más como una carga para los demás en lugar de ser apreciada y respetada como la de una madre querida. Las muestras de afecto y gratitud que solían ser habituales se convirtieron en peticiones impersonales y demandas veladas. «Mamá, ¿puedes ir al mercado hoy?». Marina le solicitaba a Lea casi como si fuera un deber. Con el tiempo, Lea se convirtió en la principal responsable del cuidado del hogar, ocupándose de las tareas que Carlos y Marina no podían o no querían hacer. Lo que inicialmente se suponía que sería una convivencia agradable se volvió una rutina desgastante, en la que el papel de madre invitada se fusionaba peligrosamente con el de asistente sin remuneración. Este nuevo rol empezó a convertirse en una carga cada vez más pesada para Lea. Las pequeñas incomodidades diarias se acumulaban, creando una tensión constante entre ella y el resto de la familia. Ella se sentía atrapada en una rutina que no había elegido, en la que sus propias necesidades y deseos siempre quedaban en segundo plano en favor de los demás. La falta de reconocimiento por su labor empezó a minar el entusiasmo que había sentido al mudarse. Cada tarea realizada sin recibir agradecimiento y cada solicitud atendida sin consideración se convirtieron en pequeñas heridas emocionales que llevaba en silencio. La casa, que en teoría debía ser un refugio, ahora se parecía más a una prisión, donde su independencia y respeto se desvanecían poco a poco en nombre de la vida en familia. El impacto emocional de este nuevo papel fue devastador para Lea. Sentía que estaba perdiendo su identidad y reducida a una función que no le proporcionaba ni alegría ni satisfacción. El cariño que siempre había sentido por Carlos y su familia empezó a ser eclipsado por el resentimiento y la tristeza. Lea se dio cuenta de que, en lugar de fortalecer la relación, la convivencia estaba creando barreras emocionales que, si no se abordaban, podrían volverse insuperables. Así, las pequeñas desavenencias que comenzaron de manera casi imperceptible empezaron a generar grietas profundas en una relación que hasta entonces había parecido inquebrantable. Un día, Lea empezó a sentir que era necesario realizar un cambio. Sus noches, que solían ser serenas, se habían transformado en largas horas de reflexión. Recostada en la cama, reflexionaba sobre los momentos de su vida en los que experimentaba mayor felicidad, aquellos en los que gozaba de completa autonomía para elegir por sí misma. Poco a poco, lo que comenzó como una leve molestia se convirtió en una intensa preocupación. Se cuestionaba si al mudarse con Carlos, sin darse cuenta, había sacrificado algo mucho más valioso, su independencia, su identidad y, en particular, su propia felicidad. La sensación de estar viviendo la vida de otros en lugar de la suya propia comenzó a abrumarla. Estos pensamientos estaban acompañados por una creciente sensación de insatisfacción. Lea comenzó a preguntarse si esta era verdaderamente la vida que quería para sí misma. Se dio cuenta de que se había distanciado de las pequeñas cosas que solían darle alegría, como pasear sola por el parque, leer sus libros favoritos o simplemente disfrutar de la libertad para decidir cómo pasar su día. El papel que había tomado en la casa de Carlos la estaba alejando cada vez más de su verdadera esencia, y comenzó a notar que quedarse allí no era beneficioso para nadie, ni para ella ni para sus seres queridos. No obstante, tomar la decisión de marcharse y transformar su vida una vez más no resultó fácil. Sabía que al elegir ser independiente, tendría que renunciar a la proximidad con sus nietos, lo que le brindaba una gran alegría. Sin embargo, también comprendía que para ser la madre y abuela que su familia necesitaba, debía estar en paz consigo misma, y sentirse bien significaba, en primer lugar, recuperar su autonomía y la capacidad de vivir según sus propias decisiones. Los recuerdos de su vida antes de mudarse con Carlos empezaron a aflorar con fuerza. Recordaba cómo, incluso después del fallecimiento de su esposo, encontraba felicidad en su sencilla rutina, rodeada de amigos y actividades que realmente la hacían sentir plena. La idea de volver a su pueblo natal,
Donde estaban sus orígenes y donde podía ser completamente auténtica, comenzó a tomar forma en su mente. Finalmente entendió que su felicidad no residía en estar cerca de su familia a toda costa, sino en encontrar y mantener un equilibrio entre el amor hacia sus hijos y el cuidado personal. Así que Lea tomó una determinación. Para preservar su dignidad, estabilidad emocional y bienestar, debía tomar una decisión valiente. Sabía que no sería fácil comunicarle a Carlos y a su familia su elección, pero comprendía que era la única forma de recuperar el control sobre su vida. Ya no quería ser solo una presencia distante en la casa de su hijo, deseaba asumir el control de su propio destino. Aunque enfrentarse a lo desconocido era un desafío, con esa perspectiva en mente, empezó a planificar las siguientes etapas de su viaje, consciente de que la verdadera felicidad solo se alcanzaría si se atrevía a elegir lo mejor para ella misma. Decidida a retomar el control sobre su vida, reunió todo su valor un día para informar a su familia sobre los cambios que iba a hacer. Esa mañana, mientras el café seguía caliente en la mesa, llamó a Carlos y a Marina para hablar. Aunque su corazón latía con fuerza, sus palabras fluyeron con una calma sorprendente. Últimamente he estado pensando bastante, inició, fijando la mirada en los ojos de Carlos. Siento que ha llegado el momento de seguir mi propio camino. Creo que necesito volver a mi hogar y a mi vida, para recuperar la paz y la independencia que he perdido. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Carlos y Marina se intercambiaron miradas llenas de sorpresa y preocupación. Pero mamá, ¿estás completamente segura? Los niños te van a echar mucho de menos, dijo Carlos, intentando asimilar lo que acababa de oír. Lea inhaló profundamente, reconociendo la dificultad de la conversación, pero también sabiendo que estaba tomando las decisiones correctas para su propio bienestar. Valoro profundamente a mis nietos, Carlos, y siempre estaré disponible para ellos cuando lo requieran. Sin embargo, también tengo mis propias necesidades. Necesito reconectar conmigo misma y dedicarme a lo que realmente me alegra. Si no lo hago ahora, temo que podría perderme irremediablemente. Marina, que hasta entonces había estado en silencio, asintió lentamente, comprendiendo la importancia de lo que Lea estaba diciendo. Te echaremos mucho de menos, pero deseamos que encuentres tu alegría, y si eso implica regresar a tu hogar, entonces es lo mejor para ti. Las palabras de ánimo proporcionaron un alivio inmediato a Lea, quien sintió que finalmente la comprendían. El día en que regresó a su ciudad natal estuvo cargado de emociones mixtas. Mientras reunía sus cosas y se preparaba para partir, una mezcla de tristeza y emoción la invadió. Dejar la casa de Carlos le resultaba doloroso, pero, a la vez, la idea de regresar a su propio hogar, donde podría vivir según sus deseos, la llenaba de nuevas esperanzas. Cuando llegó a su destino, la presión que sentía pareció desaparecer. Al abrir la puerta de su antigua vivienda, fue recibida por un silencio acogedor, distinto al que había conocido en la casa de su hijo. Este era su espacio, su refugio, y la sensación de libertad que la invadió fue casi indescriptible. En los días siguientes, empezó a reencontrarse con la vida que había abandonado. Reanudó sus paseos matutinos, se reunió con amigos de antaño e incluso empezó a probar nuevas actividades que siempre había querido explorar, pero a las que nunca había tenido la oportunidad ni el coraje para abordar. Cada pequeño paso hacia su autonomía reforzaba su creencia en que había tomado la decisión correcta. Se sentía más vivaz y más en sintonía consigo misma que en mucho tiempo. Sabía que esta nueva etapa no estaría exenta de desafíos, pero ahora se sentía preparada para afrontarlos con la confianza de quien ha hecho sus propias elecciones. El sentido de libertad, que antes parecía un deseo remoto, ahora se había integrado en su rutina diaria, y estaba decidida a aprovechar al máximo cada momento de esta renovación personal. Mantener el equilibrio en las relaciones familiares es una habilidad delicada, especialmente en la convivencia entre padres mayores y sus descendientes adultos. La vivencia de Lea ilustra claramente cómo una cercanía excesiva puede generar distancias emocionales y provocar tensiones que antes no existían. Al optar por regresar a su hogar,
no solo buscaba recuperar su independencia, sino que también reconocía la importancia de preservar un entorno armonioso con sus seres queridos. La separación física, en vez de señalar un distanciamiento, puede ser esencial para preservar e incluso reforzar los lazos familiares. Al residir en lugares separados, las visitas se convierten en momentos de verdadera conexión, libres de las tensiones cotidianas que a menudo acompañan la convivencia constante. Lograr un balance entre cercanía y distancia permite a cada miembro de la familia disfrutar de una vida auténtica y satisfactoria. Aunque los adultos jóvenes aprecian enormemente a sus padres, necesitan tiempo y libertad para crear sus propias rutinas, educar a sus hijos y construir sus propias relaciones. De manera parecida, los padres ancianos requieren un entorno que les permita conservar su autonomía y seguir con sus actividades e intereses personales. Al lograr este equilibrio, las relaciones familiares adquieren una nueva perspectiva. La distancia provoca un sentimiento de nostalgia, y esta nostalgia, cuando se acompaña de visitas y reuniones planificadas, refuerza el cariño y el respeto entre los miembros familiares. Además, la independencia de cada persona permite que los encuentros se realicen por decisión propia en lugar de ser imposiciones. Así, cuando Lea va a ver a Carlos y a su familia, esas visitas están llenas de auténticos momentos de felicidad y respeto mutuo. Lea sabe que está allí por su propia elección, y su familia la acoge con afecto, entendiendo que su compañía es un regalo, no un deber. Esta renovada interacción, en la que se valora el equilibrio, transforma cada reunión en un momento preciado y único, reforzando los vínculos familiares de una manera saludable. Mantener un equilibrio en las relaciones familiares promueve una convivencia armoniosa, permitiendo que cada miembro tenga la oportunidad de desarrollarse y progresar personalmente. Esto ayuda a que los padres conserven su dignidad e independencia en la vejez, mientras que los hijos empiezan a valorar el tiempo y el espacio compartidos desde una perspectiva renovada. Lea comprendió que al atender su propio bienestar no solo protegía su salud mental y emocional, sino que también revitalizaba su conexión con su hijo y sus nietos. Este equilibrio, aunque a menudo difícil de alcanzar, es crucial para el bienestar general y para mantener relaciones familiares armoniosas y satisfactorias. El sacrificio constante, si se lleva al límite, puede convertirse en una trampa dañina, sobre todo para los padres de edad avanzada que, con el afán de proteger y apoyar a sus hijos, acaban descuidando sus propias necesidades y deseos. Lea, en su intento de ayudar a Carlos y a su familia, llegó a un punto en el que dejó de lado todo lo que le proporcionaba felicidad. Creía que al dejar de lado sus propios deseos estaba desempeñando correctamente su papel de madre, pero pronto comprendió que ese camino solo la conducía a una profunda insatisfacción y a una pérdida de su identidad. Lo que inicialmente comenzó como un acto de amor acabó transformándose en desilusión. No era por falta de afecto hacia sus hijos, sino porque sentía que estaba sacrificando su propia identidad. Cuando los padres se dedican por completo a cumplir las necesidades de sus hijos, ignorando sus propios deseos, pueden correr el riesgo de alejarse de lo que los hace únicos y felices. Con el tiempo, esta continua autonegación puede llevar a una sensación de vacío, como si la vida hubiera perdido parte de su propósito. Lea notó cómo esto se reflejaba en su propia vida. Poco a poco dejó de leer los libros que solía disfrutar, de participar en los grupos sociales que le interesaban y, incluso, de cuidarse como lo hacía antes, todo esto en pro de un sacrificio que, a pesar de ser llevado a cabo con las mejores intenciones, empezó a drenar su energía y su felicidad. Como resultado, comenzó a sentir un creciente desánimo, no por la falta de reconocimiento, sino por la sensación de haber perdido algo esencial, su auténtico yo. Es fundamental recordar que el autocuidado no constituye un acto de egoísmo, sino que es una necesidad vital para preservar la salud y ser capaz de ayudar a otros. Como señala el conocido dicho, no se puede dar lo que no se posee. Para que los padres puedan seguir siendo un apoyo sólido para sus hijos, es esencial que aseguren que se satisfagan sus propias necesidades emocionales, físicas y mentales. Al decidir finalmente enfocarse en su propio bienestar, Lea no solo recuperó su alegría por la vida,
sino que también se convirtió en una madre y abuela más presente y plena, capaz de ofrecer lo mejor de sí misma sin sentirse abrumada. La historia de Lea nos subraya de manera contundente la importancia de encontrar un equilibrio entre cuidar a los demás y dedicar tiempo al autocuidado para alcanzar una salud emocional adecuada y mantener relaciones familiares saludables. Aunque el sacrificio es una parte inevitable de la paternidad, no debería poner en riesgo nuestro bienestar personal. Cuando los padres se permiten experimentar su vida al máximo, no solo obtienen beneficios para sí mismos, sino que también enseñan a sus hijos la importancia de vivir de manera genuina y equilibrada. Al final, encontrar la felicidad y sentirse pleno no es solo un derecho, sino también la base para crear un hogar lleno de amor y armonía. La experiencia de Lea subraya la importancia esencial de conservar la autonomía en la tercera edad. A medida que envejecemos, frecuentemente se nos pide que sacrifiquemos nuestras propias necesidades y deseos por el bien de la familia, especialmente en favor de los descendientes. Sin embargo, la experiencia de Lea demuestra que mantener la independencia y preservar la identidad personal son fundamentales para vivir una vida plena y satisfactoria. Su decisión de abandonar la casa de su hijo y regresar a su propio hogar no fue meramente un cambio de lugar, sino una afirmación de su dignidad y una elección consciente de poner en primer lugar su propia felicidad y bienestar. La independencia en la vejez no significa alejarse o romper los vínculos familiares, sino lograr un equilibrio en el que tanto padres como hijos puedan disfrutar de sus vidas sin tensiones ni responsabilidades innecesarias. Lea ha aprendido que al poner su propio bienestar en primer lugar, se ha convertido en una madre y abuela más presente y feliz, capaz de gozar al máximo del tiempo con su familia sin la carga emocional de sacrificar su propio ser. Este balance es lo que permite fortalecer los lazos familiares, basados en el respeto mutuo y la valoración de la singularidad de cada individuo. Para quienes estén en situaciones parecidas, es fundamental entender que la búsqueda de independencia no debe verse como un acto de egoísmo, sino como una expresión de autoamor y respeto por el propio camino de vida. Mantenerse activo, cultivar intereses personales y garantizar un espacio personal son aspectos clave para lograr un equilibrio en la vida a medida que se envejece. Le animo a reflexionar sobre sus propias necesidades y a tomar control de su vida, seleccionando acciones que impulsen su bienestar y calidad de vida. Si es necesario, comunique a su familia sus sentimientos y aspiraciones. La verdadera felicidad, como descubrió Lea, surge de vivir en armonía con sus propias necesidades, logrando un equilibrio saludable entre las responsabilidades familiares y el autocuidado. La importancia de la autonomía en la vejez es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Nos brinda la oportunidad de envejecer con dignidad, manteniendo aquello que nos hace únicos y plenos. Al elegir la independencia, decidimos vivir plenamente, con la libertad de seguir creciendo, aprendiendo y, sobre todo, de ser fieles a nosotros mismos. Este es el regalo más valioso que podemos brindar a nuestros hijos, el ejemplo de una vida plena, llena de propósito y autoamor. Ahora que has explorado la historia de Lea y considerado los retos y ventajas de buscar independencia en la edad avanzada, es el momento de mirar hacia tu interior y hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo has cuidado de tus propias necesidades mientras gestionas tus responsabilidades familiares? ¿Te has permitido vivir conforme a tus propios deseos y necesidades? La elección de Lea fue un acto valiente para recuperar su felicidad y bienestar. ¿Qué ajustes podrías realizar en tu vida para que tu camino también sea enriquecedor y satisfactorio? Te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia y a revisar las decisiones que has tomado hasta ahora. Quizás sea el momento de conversar con tus hijos, expresar tus sentimientos y ajustar los límites para promover una relación más equilibrada y armoniosa. Recuerda que tu bienestar no solo es crucial para ti, sino que también sirve como ejemplo e inspiración para quienes te rodean. Si esta historia te ha tocado de alguna forma, comparte este video con amigos y familiares que podrían encontrar útil este contenido. Podemos iniciar una conversación profunda sobre la relevancia de la independencia y la búsqueda de una vida equilibrada en la edad avanzada. Como dijo Carl Jung, la vida no vivida es una enfermedad del alma. Vivamos con propósito,
coraje y la certeza de que atender nuestras propias necesidades es esencial para poder cuidar de nuestros seres queridos. Comparte esta idea y contribuye a expandir el entendimiento de que la verdadera felicidad comienza al valorar nuestro propio camino. Nos encontraremos en el próximo video.